Inauguramos una nueva sección en el canal. Esta se trata de un resumen de todos los partidos que se disputan en cada fecha del torneo paraguayo, contando también algunas polémicas, tabla de goleadores y de posiciones. Espero que les guste esta idea y ahora sí comencemos. El partido que abría la fecha 15 de la Apertura 2021 era el duelo entre el Sportivo Luqueño versus Guaraní, ambos buscando sumar puntos para escalar posiciones. El primer gol llegó ya en el tiempo adicionado del primer tiempo tras un inocente penal de Luis Cabral sobre Ángel Benítez, revisado por el VAR y que el arquero aurinegro Gaspar Servio se encargaba de convertir a los 48 minutos, para poner el 1-0 transitorio a favor de Guaraní. Ya en la segunda etapa el elenco de Luque arañó el empate tras un cabezazo de Beltrán que se estrelló por el palo del arco de Servio. El encuentro se paralizó por unos instantes tras la explosión de gas lacrimógeno hacia el sector de Gradería Sur y Plateas. Una vez reiniciado a los 72 minutos, tras la asistencia a Josué Colmán, Jorge Valdés Chamorro con un certero remate esquinado ponía 2-0 para Guaraní. Luqueño logró descontar desde los 12 pasos mediante Enrique Borja a los 86 minutos. Tras esto intentó encontrar el gol del empate, pero se topó con Servio que tapó todas las ocasiones más claras de gol. Ya casi en la última jugada el pájaro Benítez logra anotar para Luqueño, pero dicho tanto fue invalidado por el árbitro por offside para la mala suerte del auriazul, terminando 2-1 el partido a favor de Guaraní y acercando cada vez más al abismo al Sportivo Luqueño. En el partido que seguía la jornada sabatina de fútbol se enfrentaban dos rivales directos en la lucha por el título, Cerro Porteño versus Nacional. Apenas 2 minutos iniciado el lance, tras una gran asistencia de Robert Morales, Mauro Boselli anotaba el 1-0 para el Ciclón. El azulgrana seguía insistiendo y tuvo ocasiones muy claras para aumentar. Un remate de Caroso Lucena, un mano a mano de Enzo Jiménez que falló de forma increíble y un remate de Mauro Boselli frente al arco que se perdió por línea final. Pero a 6 minutos de que acabe el primer tiempo, Cerro obtuvo el premio a la existencia con el gol de cabeza de Robert Morales. A los 3 minutos de iniciada la segunda parte, Nacional se ponía a tiro de empate con el gol de Carlos Arrua para meterse de lleno en el partido. Pudieron haber empatado enseguida de no haber sido por Miguel Martínez, que se lució en este achique. Minutos después, ocurrió la jugada que sentó la polémica en el partido. Tras un claro penal a favor de Cerro por el golpe en la cabeza de Chapo Martínez al capitán de Cerro Matías Villasanti. El árbitro ni siquiera consultó la jugada al VAR y siguió el juego. Y a los 74 minutos, el árbitro cobra penal a favor de Cerro luego de una falta de Carlos Espínola sobre Robert Morales. Aquí sí entró en acción el VAR, pero para ratificar la decisión del árbitro y anular el penal cobrado anteriormente. Enzo Jiménez, sobre tramo final de juego, volvió a fallar otra ocasión clarísima de gol para Cerro, dejando con vida a la academia. Estos aprovecharon la falta de contundencia y a los 89 igualaban el partido por medio de un golazo de tiro libre de Brian Ayala, con adelantamiento de por medio del arquero Miguel Martínez. La igualdad fue un golpazo para las pretensiones azulgranas y también para el deseo de los tricolores de acercarse más arriba. Ya en el día domingo se jugaban en simultáneo Libertad versus 12 de octubre y Olimpia versus Sol de América. El duelo entre gumarelos e itagüeños fue muy reñido. Justo antes del final del primer tiempo, Junior Marabel encontró un balón suelto en el área liberteña y solo la tuvo que empujar para colocar el 1-0 a favor del 12. En la segunda etapa, con los ingresos de Bautista Merlini y Antonio Vareiro, se vendría la remontada gumarela. Solo 4 minutos de iniciado el segundo tiempo, Bautista Merlini, con un remate cruzado inatajable para Mauro Cardoso, ponía el empate para los locales. El partido siguió igual de duro para el anfitrión, hasta que a los 71 minutos, por medio de Javier Báez, se daba vuelta al compromiso para los liberteños, y con un disparo de Ramón Martínez a los 87 se liquidaba el pleito. Libertad le quitaba el invicto a 12 de octubre y se aferra como líder de la apertura a falta de 3 fechas para el final. En el otro partido entre Olimpia y Sol de América se vivió un ambiente lleno de emociones sobre el final del partido. Luis Leal a los 9 se aprovechaba de una mala salida de Otálvaro y adelantaba al danzarín. Cuando parecía llegar el segundo del equipo solense, en una buena jugada por derecha de los franjeados, Otálvaro envía un gran centro y Walter González de cabeza a los 21 empata el partido. No hubo tanto para resaltar luego por parte de ambos equipos, y ya sobre los 69 volvió a llegar Sol de América. Luis Leal peleó y ganó a Tito Torres, envió la pelota al medio y Saúl Salcedo en contra anotaba el segundo para los visitantes. Minutos después, sobre los 88 la pelota pegó en la mano de Pablo Mesa. El árbitro tras la revisión del VAR cobró penal y Ale Silva igualaba las acciones. Con uno menos por la expulsión del Pollo Recalde a los 82, Olimpia se fue a buscar la victoria con mucho empuje. Así llegó un centro desde la derecha, saltó mal Pablo Mesa y la pelota nuevamente le dio en la mano. El árbitro no dudó en marcar penal y Derlis González, ya sobre los 96 de adición, anotaba el 3-2 que parecía ser definitivo. Pero en su último ataque, Sol puso la pelota en el área y tras una falta de Otálvaro sobre Casal, el árbitro marca penal y Diego Valdés con un potente remate empataban el último suspiro para Sol de América. Lo mira fijamente Aguilar, Valdés, ¡gol!
finalizando 3-3 el partido y quedando Olimpia a 5 puntos del líder de la tabla Libertad. En el partido que cerraba la fecha se enfrentaban Guaireña versus River Plate. Tanto el elenco villarriqueño como el quelito no tuvieron un buen partido, y fueron los de Guaireña los que estuvieron más cerca del arco rival. River se echó más para atrás y esperaba para atacar de contragolpe. Hubieron ocasiones, pero finalmente el partido terminó empatado sin goles, punto que le sirve a Guaireña para quedar en los primeros lugares, pero no a River, que sigue relegado en la última posición, tanto de puntaje como de promedio. Tras la finalización de la fecha 15, la tabla de posiciones quedó así. Libertad es líder con 32 puntos, seguido de Olimpia y Cerro con 27 puntos cada uno. En la cuarta posición se encuentra Nacional con 26 puntos, Guaireña queda quinta con 23, seguida de Guaraní con 21. 12 de octubre se encuentra en la séptima posición con 17 unidades. Sportivo Luqueño con 15 se ubica en el octavo lugar. Sol de América es novena con solo 10 puntos y cierra la tabla River Plate en la última colocación con solamente 8 puntos. En la tabla de promedios, los más comprometidos son River Plate y Sol de América, y la tabla de goleadores quedó definida de la siguiente manera. Leonardo Villagra tiene 8 goles y es seguido por Mauro Boselli, Robert Morales, Tacuara Cardoso y Jorge Recalde, cada uno con 7 anotaciones en sus haberes. Los partidos a disputarse en la próxima fecha son Sol de América versus Sportivo Luqueño, 12 de octubre versus Guaireña, River Plate versus Cerro Porteño, Guaraní versus Libertad y Nacional versus Olimpia. Hasta acá llega el video del día de hoy. Si te gustó te pido que le dejes tu me gusta y si sos nuevo que te suscribas para no perderte nuevos videos. Yo me despido y no será más que hasta la próxima.